Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar una nueva unidad, pero antes de iniciar esa nueva unidad, me gustaría hacerles llegar mi reconocimiento al esfuerzo que hacen cada uno de ustedes para responder positivamente a las clases virtuales. Y me gustaría decirles que hagamos de cada día nuestra obra maestra. En la unidad 2 estuvimos viendo los métodos y técnicas de estudio. Vimos las distintas técnicas de estudios. ¿Qué pudimos captar de esta unidad? Que para aprender un tema debemos participar activamente en el estudio. Debemos subrayar textos, tomar apuntes, crear mapas conceptuales, hacer resúmenes. Son algunas de las técnicas que en las distintas actividades decían que utilizaban como estrategia de aprendizaje. En la unidad 3 vamos a ver los métodos activos de aprendizajes significativos y las técnicas de presentación. ¿A qué nos referimos con aprendizaje activo? Es un método de enseñanza que involucra a los estudiantes en el material que están aprendiendo a través de actividades de resolución de problemas, tareas de escritura, discusiones en grupo, actividades de reflexión y cualquier otra actividad que promueva el pensamiento crítico sobre el tema. La mejor técnica de estudio es convertir al estudio en un estudio activo, empleando técnicas dinámicas que se adapten a tu estilo de aprendizaje, escribiendo en una pizarra, grabando audios y luego escuchándolos, autoexplicaciones como si fueras un profesor, escribiendo o haciendo gráficos o esquemas en papel. El aprendizaje activo requiere que los estudiantes hagan algo que desarrolle sus habilidades, en lugar de aprendizaje pasivo, donde la información se transmite únicamente a los estudiantes. Cuando hablamos de métodos activos de aprendizaje, entrelazamos un poco con lo que aprendimos en la unidad 2 sobre técnicas de estudio, en donde el alumno es el mayor artífice de su aprendizaje, donde en la unidad 2 y en las distintas actividades que vimos en la unidad 2, estuvimos aplicando la técnica del subrayado, que es una técnica de aprendizaje y de estudio activo bastante utilizado y es bastante aplicado a la hora de estudiar, a la hora de leer algún artículo o algún libro. Y es uno de los métodos de estudio activo más eficaz. No solo el subrayado, sino también la toma de apuntes, la elaboración de resúmenes, que ayuda al alumno a ser parte, a hacerse parte de su aprendizaje, a no ser solo un espectador, sino que también ser un autor de su aprendizaje. Después, dentro de la unidad 3, tenemos también las distintas técnicas de exposición oral, que tiene tres propósitos. La técnica de exposición oral tiene tres propósitos. Tiene el propósito afectivo, cognitivo y expresivo. En el propósito afectivo vemos el de valorar las técnicas de exposición oral como medio de presentación de una temática determinada. En el propósito cognitivo vemos que comprender las características de las diferentes técnicas de exposición. Y en el propósito expresivo, preparar una exposición oral teniendo en cuenta sus características. En las técnicas de exposición oral, normalmente se presenta de una manera organizada la información a un grupo. Su recurso principal es el lenguaje oral. Se manejan ideas, datos
hechos, conceptos, analogías, ampliaciones y demás aspectos de orden informativo. Las técnicas de participación oral se dividen en dos grupos, en técnicas de participación oral individual y en las técnicas de participación oral colectiva. En las técnicas de participación oral individual tenemos tres, que son la charla, la conferencia y el discurso. Después, en la técnica de participación oral colectiva, tenemos el diálogo, la entrevista, discusión, debate, mesa redonda, simposio, panel, foro, seminario, Philip 66, congresos. Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre una de las técnicas de participación oral individual. Una de ellas es la charla. ¿Qué es la charla? Es una reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto. ¿Cuál es el objetivo principal de la charla? Transmitir información, crear un estrado mental o punto de vista. Algunas de las características de la charla es que es informal, tiene un tono de conversación, el público puede interrumpir para hacer preguntas. Otra de las características muy importantes de la charla es que no debe ser leída. El expositor debe manejar bien el tema de la cual está hablando. Normalmente, el auditorio conoce algo del tema. La utilización de frases de buen humor son muy importantes en la charla para mantener al auditorio activo. No debe durar más de 1 hora. El expositor puede desplazarse por el estrado o por la sala al momento que él lo desee. Sabemos que por cómo está la situación actual a causa de la pandemia, muchas charlas, simposios, congresos fueron suspendidas. Pero también la facilidad que nos da la tecnología, que a través de las reuniones virtuales, muchas de esas actividades se pudieron desarrollar. Algunos puntos para llevar en cuenta a la hora de organizar una charla. En algunos casos, la charla no requiere de preparación escrita como un cronograma de actividades, ya que el público puede guiarla con las preguntas. El expositor puede ser presentado al público o autopresentarse. El desarrollo de la exposición se hace de manera de conversación con el auditorio. Si no ha habido preguntas durante la exposición, al finalizar esta, el expositor debe motivar al auditorio para que las haga o hacer él preguntas para comprobar el grado de asimilación del tema. Al concluir, se le agradece al público su colaboración. Algunas recomendaciones a la hora de presentar una charla es que esta técnica es adecuada cuando se trata de grupos pequeños, en que se facilita la participación del público. El expositor puede iniciar su participación haciendo una pregunta al auditorio. ¿Qué es la conferencia? Reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra proporciona. ¿Cuáles son sus objetivos? Presentar información de manera formal y directa, plantear información especializada, identificar una problemática general o un aspecto de esta, motivar a un grupo, compartir las experiencias de una persona, proporcionar información experta con continuidad.
¿Cuáles son las características de la conferencia? Es una técnica formal. La comunicación durante la exposición se da en un solo sentido. Los oyentes, al final de la exposición, pueden hacer uso de la palabra en forma oral o escrita, aclarar puntos, dudas o hacer un planteamiento distinto. El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales. El expositor puede desplazarse por el estrado. La exposición no debe de sobrepasar de la 1 hora ni ser menor de 20 minutos. Para organizar una conferencia se deben llevar algunos puntos en consideración. Requiere de preparación por parte del expositor. Se inicia saludando brevemente al auditorio. Al finalizar la exposición, el conferencista debe indicar al público que pueden hacer preguntas. Algunas recomendaciones a la hora de organizar una conferencia. Los asistentes no tienen suficiente información o experiencia con respecto al determinado tema. Se desea transmitir información a grupos grandes. Dan a conocer políticas o procedimientos que deban ser puestos en vigor inmediatamente. No se dispone de tiempo para preparar la información en forma escrita. Hay disposición de personas expertas que poseen información de importancia y que tienen aptitud y deseos de impartirla. Ahora vamos a ver la última técnica de presentación oral individual, que es el discurso. ¿Qué es el discurso? Es el razonamiento oral persuasivo de alguna extensión dirigido a un público por una sola persona. ¿Cuáles son las características del discurso? Es formal, debe llevar encabezamiento, saludo inicial o colectivo en orden jerárquico. El hablante requiere ser presentado por otro individuo. Generalmente, el expositor se mantiene en un solo lugar. No deben utilizarse ayudas audiovisuales. Los gestos deben ser muy significativos. Algunos puntos a llevar en cuenta a la hora de organizar un discurso. Redactar el discurso con anterioridad. La introducción debe reunir 3 condiciones, que son captar la atención, asegurar el favor y el respeto hacia el orador, preparar al auditorio. Algunas recomendaciones a la hora de dar un discurso. De acuerdo con la circunstancia, el expositor puede iniciar su discurso haciendo referencia al tema o a la ocasión, formulando una pregunta retórica, presentando una declaración sorprendente, citando una frase o el fragmento de un texto. El desarrollo del discurso se realiza tratando de mantener el interés del público. Para finalizar el discurso, es necesario fijar la atención del auditorio en el tema central y el propósito del discurso.